¿Cuál es la diferencia entre la agricultura basada en insumos y agricultura basada en procesos? La agricultura basada en insumos puede ser tanto basada en los agrotóxicos, en los insumos agrotóxicos, quiere decir fertilizantes de origen sintético, pesticidas de origen sintético, y también puede ser orgánica, puede ser basada en aplicaciones masivas de composta, composta, aplicación de importantes cantidades de nutrientes, pero también aplicación de remedios que pueden contrarrestar presencia de una plaga, de una enfermedad. Y sucede que en la agricultura basada en insumos, estos problemas normalmente se vuelven crónicos, quiere decir que en principio parece que la plaga cede o la enfermedad desaparece y luego vuelve a aparecer año tras año. Las aplicaciones año tras año tienen cada vez menor impacto o menor utilidad y llegan a exasperarse las dosis, con el supuesto que si con la cosecha quitamos una gran cantidad de nutrientes, habría que reponerlos dentro del predio para que el próximo año produzca la misma cantidad de producto. Pero la verdad es que aún aumentando constantemente la cantidad de la composta, de los remedios, de los preparados naturales o también de origen sintético, no solamente no resuelven de una manera permanente, sino que agravan el problema creando resistencias sistémicas. Y la palabra sistémica es muy importante, aunque a primera vista pudiera parecer que las plagas y las enfermedades aparecen de forma aislada, única. Pero la verdad es que cualquier fenómeno en el Olón, cualquier fenómeno en su predio, está enlazado a diferentes alianzas microbianas, alianzas fúngicas, bacterianas, alianzas virales, alianzas metabólicas, alianzas de semioquímicos, alianzas hormonales, enzimáticas. Quiere decir, se hacen como una especie de clúster de circunstancias que finalmente determina cuál de las plagas va a ser la principal y cuáles van a ser las asociadas o cuáles van a ser los patógenos asociados que preparen el camino a la plaga para que no tenga que batallar con las defensas de la planta. Por ejemplo, un virus puede bajar la defensa de la planta, una bacteria puede ayudar a romper las paredes celulares, un hongo puede intervenir el sistema circulatorio en la planta y en su conjunto preparan camino para un insecto para que llegue a consumir la materia orgánica y llegue a atacar a la planta. Quiere decir que todo en el olón está entrelazado en una intrincada red de influencias, y cuando atacamos un problema con una sola aplicación o un solo tipo de metabolito, entonces necesitaríamos tener la seguridad que este tipo de metabolito, este metabolito secundario, este semioquímico, ese MVOC, o los microbial volatile organic compounds, tenga la capacidad de conjuntar toda la sintomatología del olón de tal manera que pueda ofrecer una solución sistémica. Pero eso en la agricultura basada en insumos no sucede casi nunca. ¿Por qué? Porque la visión del agricultor no es equilibrar y curar el olón o el sistema, sino encargarse principalmente sobre las sintomatologías en la planta. Y ahí está el problema. Quiere decir, si nosotros desaparecemos la sintomatología en la planta, desapareciendo un organismo, el organismo causante, el organismo principal, entonces los restantes microorganismos o mesoorganismos o macroorganismos que participan en el clúster se encargan a reponerlo de nuevo y preparar de nuevo las condiciones aún mejores para que vuelva a regresar. Y esto obliga al productor a duplicar la dosis, aumentar la dosis, cambiar de aplicación,
hacer un preparado más complejo, en fin, reforzar la defensa, pero reforzar también la posibilidad de que se crea una resistencia aún mayor. Y en la época de cambio climático, este fenómeno es aún más frecuente. Ahora, la agricultura basada en procesos estudia precisamente todas las redes de influencia que implican el ataque o una afección de un patógeno en la planta y en el olón. Y su enraizamiento, digamos, metabólico, ¿no? Su relacionamiento metabólico que lo soporta, que le ponga la base metabólica para que pueda sobrevivir no solamente en la planta, sino que también pueda expandir su influencia a otras plantas o otros ámbitos para sobrevivir en las épocas en que la planta no va a estar activa en el olón. La agricultura sistémica o la agricultura basada en procesos estudia cómo se crean los flujos preliminatorios para establecer una plaga o una enfermedad y preparan las condiciones, influyen con pequeñas aplicaciones homeopáticas en que los procesos, digamos, no fructifiquen en forma de preparar una plataforma completa para el patógeno. De esta manera no se llega a expresar la plaga en todo su poder y quizás aparece en una pequeña parte del cultivo, podríamos decir 3 a 5%, que es la parte necesaria para que el olón siga evolucionando. Quiere decir, en un cultivo sano debemos tener una pequeña presencia de las plagas y las enfermedades, porque esas aseguran una mutación de RNA y DNA en el olón y aseguran que naturalmente se va moviendo la base genética del olón y no permite formación de condiciones para una resistencia estable o peligrosa para la sobrevivencia de los cultivos. Esta manera de trabajar es bastante diferente, parece mucho trabajo en principio porque tienen que detectar todos los bioindicadores, ya sea planta, ya sea bacterias, hongos, la mesobiota, macrobiota, los animales, hacer como un listado, un catálogo de los bioindicadores y aprender a relacionarlos entre sí metabólicamente para establecer cuáles son los clústeres, cuáles son los racimos metabólicos que se establecen en el olón y enriquecerlos o conectarlos de diferente manera a través de bionozones vivos o a través de otras preparaciones que son generalmente hechas a partir de los materiales en el mismo olón. Esa es otra diferencia importante. Para sanar un olón y eliminar plagas y enfermedades en su cultivo agrícola, lo único que necesitan ver con detención, bastante detalladamente, qué es lo que aparece en su olón, cuáles son las plantas que crecen en determinada manera, cerca de qué planta, cómo se enlazan, cómo sobreviven, cómo atraen las diferentes plagas y enfermedades. Y estas mismas plantas forman base de la inmensa mayoría de los preparados homeopáticos que aplicamos en el olón. Quiere decir, cada olón va a tener remedios diferentes, aunque aparezca la misma plaga o la misma enfermedad. Esa es otra diferencia, porque un agricultor basado en insumos simplemente ve la plaga, detecta que es un pulgón, un trips o cualquier otra cosa, un nemátodo, detecta cuál es la especie exacta y entonces busca en el mercado cuáles son las aplicaciones orgánicas o de origen químico para eliminar específicamente este organismo. Pero un agricultor basado en procesos, un agricultor sistémico, primero estudia cuál es la conformación local de los bioindicadores y a partir de ellos prepara los preparados, los remedios homeopáticos para que sean aplicados sobre el mismo olón y para que resuelvan las carencias o las deficiencias o las desconexiones o algún desequilibrio dentro del olón, un desequilibrio metabólico sistémico y no permita simplemente
que la enfermedad o la afección llega a cristalizarse, llega a expresarse en forma de una enfermedad o en forma de una dolencia. Esto, lo que parece una pequeña diferencia, en realidad tiene un impacto económico muy importante. Quiere decir, obviamente no podemos eliminar ciertos gastos como gasolina para los coches, para los tractores, la mano de obra, pero sí podemos eliminar el costo de los insumos. Y en ciertas cultivaciones, ciertos cultivos, el costo de los insumos es importante, sobre todo en la producción de la agricultura protegida. Ahí los insumos llegan a representar una parte sustancial de producción de la agricultura. En un invernadero, los insumos pueden representar 30, 40, 50, 60% de las ganancias del productor. Este porcentaje se puede disminuir prácticamente a cero, excepto la mano de obra, excepto los gastos de agua, cosas obvias. Pero en cuanto a la compra de insumos, el agricultor se hace prácticamente independiente de la industria cualquiera, orgánica o de síntesis, y resuelve sus problemas a un mínimo del costo. Quiere decir que puede bajar el costo de sus insumos prácticamente un 70%. Y obviamente, si es un productor que tiene un margen de ganancia enorme, bueno, no le importa gastar 30% o 40% de su producción, de la ganancia de su producción en los insumos. Pero si es un agricultor que tiene apenas 10 o 5% de posibilidad de margen en cuanto a ganancia, porque vende a revendedores y así adelante, entonces una rebaja de 30, 50, 60, 70% de los insumos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un dinero que no gasta. Quiere decir que es un dinero que va a repercutir en la bolsa del productor. Así es que cuando me preguntan cuál es la manera de aprender agricultura basada en procesos o agricultura sistémica, entonces yo contesto por la cartera. Esa es la mejor manera y más rápida y más motivadora para aprender. Quiere decir, desde el primer ciclo el agricultor va a sentir una enorme disminución de los costos de compra de insumos y conforme va adecuando al olón, porque también el olón tiene una curva de aprendizaje que puede ser entre 1 y 3 ciclos, donde se acomodan los diferentes factores en el olón, se enlazan, se fortalecen. Entonces, cuando llega al tercer ciclo, entonces tiene prácticamente resuelto el problema de los insumos y puede producir con mayor tranquilidad. Mayor tranquilidad en cuanto a plagas y enfermedades, mayor tranquilidad en cuanto a sanidad de sus cultivos, pero sobre todo mayor tranquilidad en cuanto a los costos que bajó dentro del esquema de producción. Nos vemos hasta la próxima.